bienvenidos a todos a este seminario interinstitucional entre el IMIPAS y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. En nuestra sesión del día de hoy tenemos la presencia del maestro en ciencias Andrés Arellano Torres, del CRIAP Pátzcuaro, Michoacán, del IMIPAS, quien nos va a hablar sobre las pesquerías continentales, una mirada a su importancia económica, social y cultural. Les recuerdo la dinámica de participación de estos seminarios. Estamos en la sala de Zoom y también estamos transmitiendo a través de la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera de Facebook. En cualquiera de los dos lugares nos pueden hacer llegar los comentarios, dudas o preguntas que tengan a partir de la ponencia del maestro Andrés, y con mucho gusto, una vez que él termine su presentación, les iremos dando la palabra, ya sea directamente a través de sus micrófonos o si no, yo leeré las preguntas de nuestros usuarios. Les recordamos que este seminario tiene una frecuencia mensual y pueden ver nuestras emisiones pasadas tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Y bueno, para aprovechar el tiempo, voy a comenzar a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Es el maestro en ciencias Andrés Arellano Torres, quien es biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad de Xochimilco. Realizó su maestría en ciencias con especialidad en biología marina por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CIMBESTAB en la unidad Mérida. Posteriormente, bueno, realizó su carrera profesional. La inició en 1997 en el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera en Pátzcuaro, del antes Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, ahora Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables. Su línea de investigación se ha enfocado en la evaluación de recursos pesqueros en numerosos cuerpos de agua continentales, entre los que destacan los lagos de Pátzcuaro, Chapala y Cuitzeo, entre otros. También ha realizado y colaborado en diversos proyectos sobre la evaluación de pesquerías artesanales multiespecíficas, como la langosta, tiburón, escama marina y también del ostión, entre otros, en la costa de Michoacán. En el IMIPAS ha participado en la elaboración de las fichas de la Carta Nacional Pesquera de diferentes pesquerías en cuerpos de agua continentales y también en pesquerías marinas del Pacífico. En recientes años ha impulsado la investigación sobre el desarrollo tecnológico para el cultivo de las especies endémicas de pescado blanco, acumará y achoque del lago de Pátzcuaro. Él es representante legal de la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, CRIA Pátzcuaro, para la producción e investigación del achoque, o también conocido como ajolote Ambistoma dumerili. Desde el año del 2018 fue designado como coordinador de la región número 5, centro de la Red Nacional de Información e Investigación de Pesca y Acuacultura, RIMIPA. También funge como coordinador del Programa Regional de Pesca en Aguas Continentales de la Dirección de Investigación Pesquera del Pacífico del IMIPAS. Ha participado como autor y coautor en diversos artículos científicos, capítulos de libros y documentos técnicos que describen el estado que guardan los recursos pesqueros. Ha participado en la Comisión de Evaluación de Propuestas para el Desarrollo de Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia para la Soberanía Alimentaria del CONACYT. Finalmente, desde el año del 2015 a la fecha, ocupa el cargo de jefe del Centro Regional de Investigación, Acuicultura y Pesca, CRIAP, en Pátzcuaro del IMIPAS. Y para nosotros es un gusto tener aquí al maestro en ciencias Andrés Arellano Torres, quien nos va a hablar, como lo mencioné hace un momento, sobre las pesquerías continentales, una mirada a su importancia económica, social y cultural. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Le pedimos que por favor comparta su pantalla para que podamos comenzar con el seminario. Y mientras, a todas nuestras personas que están acompañándonos aquí, pues los invitamos a que vayan apuntando sus preguntas o las vayan haciendo conforme el maestro nos vaya dando su presentación, o pueden apuntarlas al final. Entonces, muchísimas gracias, está todo en orden y adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, espero que sí se vea la presentación y se escuche bien. Bueno, pues muchas gracias a los coordinadores de este seminario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera por invitarme a participar pues en esta serie de seminarios. Para mí también es un gusto estar aquí presente y hacer mi participación. También agradezco a todos los asistentes que hoy nos presencian y que presencian este seminario. Muchas gracias por asistir.
Y bueno, antes de comenzar ya de lleno a hablar sobre el tema que hoy les voy a presentar, les quiero comentar primero las razones por las cuales decidí presentar este tema de pesquerías continentales. Bueno, una de ellas es que en este Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera, en Pátzcuaro, en el año de 1938 se estableció la estación limnológica de Pátzcuaro, en la cual estuvo presente el doctor Fernando de Buen, quien realizó los primeros estudios sobre las características físicas, químicas y biológicas del lago de Pátzcuaro, y posteriormente estos estudios se llevaron a cabo en otros lagos de Michoacán. Y bueno, posteriormente también aquí estuvo el doctor Álvarez del Villar, quien fue uno de los principales o de los iniciadores que elaboraron las claves taxonómicas para la identificación de las especies dulceacuícolas en nuestro país. Por otra parte, ya posteriormente, el biólogo Mateo Rosas fue uno de los que inició los estudios sobre el cultivo de pescado blanco aquí en la región. Y bueno, con todo este contexto y antecedente histórico, ¿no? De investigación, pues las líneas que adoptamos en este CREAP en Pátzcuaro sobre la investigación estuvieron enfocadas principalmente a la investigación de especies de agua dulce y bueno, a los ambientes continentales, de aguas continentales. Y bueno, con todo esto, pues en este CREAP hay un grupo de especialistas, un equipo de trabajo que se dedica a la evaluación de las pesquerías continentales. Y bueno, años antes era uno de los CRIPS, o tal vez el único CRIP, que en ese momento CRIP, ahora CREAP, que se dedicaba a la evaluación de estas pesquerías. Actualmente, por la importancia que tienen estos recursos pesqueros en aguas continentales, pues ya hay todo un programa en el instituto, en el IMIPAS, hay un programa regional que precisamente se denomina Pesquerías Continentales, en donde actualmente participan otros CRIAPS, entre los cuales se encuentra Mazatlán, Bahía Banderas, Manzanillo y Salina Cruz. Bueno, otra de las motivos por los cuales decidí presentar o hablar acerca de las pesquerías continentales es porque necesitamos revalorizar y sobre todo visibilizar la importancia que tienen estas pesquerías, ¿no? Comúnmente nos fijamos solamente en el valor económico, la importancia económica que tienen, pero bueno, su importancia económica es algo relevante, pero creo que el enfoque va más allá de solamente ver la importancia económica, también tienen una gran importancia social y cultural, y es lo que quiero reflejar a través de esta presentación. Bueno, por otra parte, pues precisamente dentro de estos serie de seminarios hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México, pues creo que estos ambientes acuáticos de presas y lagos pues han sido vulnerables o son muy vulnerables, sobre todo ante el cambio climático. Y bueno, estas afectaciones del cambio climático obviamente también han afectado a las especies que habitan en estos ecosistemas, pero también afectan a las actividades que se realizan en ellos. Y bueno, de esta manera pues también tienen una afectación hacia la pesca continental. Y bueno, estos son los tres elementos por los cuales decidí denominar mi presentación Pesquerías Continentales, una mirada a su importancia económica, social y cultural. ¿Sí se alcanza a cambiar? No, todavía no cambia. Ah, listo, Listo. listo, gracias. Bueno, para comenzar a hablar acerca de las pesquerías continentales, es importante Adelante. ver cómo se encuentra la pesca continental Espera, alrededor del algo. mundo. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? A ver si lo puede apagar, por favor. Puedes Bueno, continuar. sí, gracias. Bueno, dentro de la pesca continental alrededor del mundo, de acuerdo a la FAO en 2022, a nivel mundial la pesca de captura fue de alrededor de 91 millones de toneladas. De estos 91 millones de toneladas, 79,7 millones correspondieron a la pesca de captura en zonas marinas
y 11,3 millones de toneladas correspondieron a la pesca de captura en aguas continentales. Bueno, aquí se refleja obviamente que el volumen de producción generada por la pesca en zonas marinas es pues mucho mayor al generado por la pesca en aguas continentales. Sin embargo, de acuerdo a la FAO, el antecedente histórico es que antes de los años 80, la pesca en aguas continentales estaba alrededor de los 3 o 4 millones de toneladas. Sin embargo, ya para la década de los 80, esta producción se fue incrementando y estuvo en promedio alrededor de los 5 millones de toneladas, la cual siguió incrementando gradualmente y durante la década de los 90 ya subió a 7 millones de toneladas y posteriormente, durante la década de los años 2000, esta producción estuvo alrededor de los 9 millones de toneladas y a partir del año 2010 hasta el año 2017, esta producción se incrementó hasta los 11 millones de toneladas. Es importante mencionar que durante el año 2018 se registró la mayor producción de pesquerías continentales en el mundo, la cual fue alrededor de los 12 millones de toneladas y posteriormente volvió a decrecer, llegando en promedio a los 11 millones de toneladas y así en 2022 se registraron 11,3 millones de toneladas. Bueno, este incremento gradual, sobre todo en los últimos 20 años, de acuerdo a la FAO, se debe principalmente a que se mejoraron los registros, primero los reportes de captura por parte de los pescadores y los registros en las estadísticas por parte de las autoridades correspondientes. Este es un factor muy importante de mencionar, sobre todo porque una de las problemáticas que tenemos en las pesquerías continentales, y esto se ha avalado por la FAO, es que en realidad hay muy pocos reportes, ¿no?, de este tipo de pesquerías, de la captura que se realiza en estas pesquerías, y ese ha sido un factor para que no se vea reflejado de forma real cuál es la producción de las pesquerías continentales en el mundo. Por otra parte, como les mencioné, en 2018 se registró la mayor captura en aguas continentales. Esta fue de 12 millones y bueno, posteriormente o los años posteriores, esta descendió alrededor de los 11 millones y bueno, esto se debe principalmente a dos factores muy importantes. El primero es una afectación de la pandemia por COVID-19, como todo mundo sabemos, pues afectó muchas actividades, entre ellas pues la pesca y bueno, y también la pesca en aguas continentales, por lo cual disminuyó. Pero el principal factor por el cual han disminuido estas producciones en aguas continentales es porque el gobierno de China implementó algunas restricciones en el río Yangtze, que es el río más largo que se encuentra en Asia y que es el río en donde mayor se registraban pesca de captura en aguas continentales. Esta reducción o estas restricciones de la pesca por cuestiones de conservación en este río, hicieron que se redujera el promedio a 11 millones de toneladas. Y bueno, cabe también, o es importante mencionar, que anteriormente China era el primer productor de pesca en aguas continentales y debido a esas restricciones actualmente ocupa el tercer lugar. Bueno, de estos 91 millones de toneladas de la captura pesquera total mundial, la pesca continental contribuye con el 12,7%, mientras que la pesca en zonas marinas contribuye con el 88%. Este es, pues obviamente aquí en la gráfica se ve que el porcentaje en el cual contribuyen las aguas continentales aparentemente se ve mínimo. Sin embargo, en cuanto a la importancia económica que tienen estas pesquerías, de acuerdo a la FAO, la pesca continental generó en el periodo de 2013 a 2017 alrededor de 19,000 millones de dólares. Actualmente, en el año 2022, más o menos el valor de esta producción fue alrededor de los 18,000 millones de dólares y que, bueno, en porcentaje aporta aproximadamente el 12% del valor total de la captura mundial.
Aparentemente se ve un porcentaje reducido, sin embargo, hay que tener en consideración que estas pesquerías principalmente se llevan a cabo en países pobres o de extrema pobreza y de bajos ingresos. Eso es muy importante tenerlo en consideración, sobre todo para ver la importancia económica y social que tienen estas pesquerías. Por otra parte, de acuerdo a la FAO también, se estima que esta pesca continental generó alrededor de 18 millones de empleos, de los cuales fueron empleos de forma directa a través de los pescadores e empleos indirectos a través de la comercialización, el procesamiento e intermediarios. Y bueno, es también un dato importante o relevante que mencionar, es que de estos 18 millones que intervienen en la pesca continental, el 28% son mujeres. Este dato, en comparación con el porcentaje de las mujeres que intervienen en la pesca marina, pues es mucho mayor, las mujeres que intervienen en la actividad de la pesca continental. Por otro lado, también es importante mencionar que la pesca marina generó alrededor de 15,6 millones y bueno, como observan, pues la pesca continental generó más empleos o genera más empleos esta pesca continental y este es otro punto a considerar para ver la importancia social y económica que tienen estas pesquerías. Por otra parte, de esos 18 millones de empleos, 1,7 de empleos por pesca continental, 1,7% fueron generados en América Latina y el Caribe, lo cual corresponde a alrededor de 313,000 empleos. Otros datos importantes que hay que mencionar es que los ecosistemas de agua dulce cubren solo el 1% de la superficie terrestre, es decir, un porcentaje pues muy bajo, el 1%. Sin embargo, en esta superficie, que es del 1%, existen alrededor de 51 especies de peces. Y bueno, esto también es relevante. Y dentro de estas pesquerías, el 79% de la pesca continental proviene de 16 países. Esos países principalmente se encuentran en Asia, ya que proporciona alrededor del 63,4% de la producción mundial, seguido de África con el 29,4%, después América con un porcentaje mucho menor del 3,7%, de este 3,7%, América del Norte proporciona el 0,6% y América del Sur un porcentaje un poco más alto, alrededor del 3,1%. Y bueno, en América Latina el mayor productor de pesquerías en aguas continentales es Brasil. Y por último, Europa que contribuye con el 3,5%. Y bueno, los principales productores de las pescas continentales se encuentran en Asia y durante 2022 el mayor productor fue India, seguido de Bangladesh, China y Myanmar. Otro dato importante que hay que mencionar es que el 21% de la producción, es decir, 2,4 millones de toneladas en 2021, provinieron de 44 países. Y aquí lo importante que hay que resaltar que esos países son países de bajos ingresos y con déficit alimentario. Por otra parte, cerca del 70% de todos los pescadores de subsistencia practican la pesca continental y esto contribuye principalmente a la seguridad alimentaria y a mitigar la pobreza en el mundo. Entonces, estos puntos o estos factores son de alta relevancia para considerar a las pesquerías continentales como importantes tanto en lo social y en lo económico. Respecto a México, ¿cómo estamos en México? Bueno, en México voy a comenzar hablando acerca de en dónde o cuáles son los principales ambientes en donde se desarrolla estas pesquerías continentales. De acuerdo a Conagua, en México existen alrededor de 750 cuencas hidrológicas y existen 37 regiones hidrológicas, aproximadamente 70 lagos y existen más de 6,000 presas y bordos. Hablo principalmente de estos ambientes pesqueros, los lagos y las presas,
porque es donde principalmente se desarrolla la actividad pesquera. Y bueno, dentro de los lagos más importantes que tenemos en México, pues se encuentra por su capacidad y por su tamaño y también por la actividad pesquera que se desarrolla en estos lagos. Los 5 lagos más importantes en México, el primero es el lago de Chapala, que es el lago más grande que tenemos en México. Este lago se encuentra entre los estados de Jalisco y Michoacán. Tiene una capacidad de almacenamiento, de acuerdo a Conagua, de más de 8.000 millones de metros cúbicos. De acuerdo a Conapesca, se han reportado alrededor de 2.401 pescadores. Y bueno, el segundo lago más importante, o el segundo lago también más grande, es el lago de Cuitzeo. Este lago se encuentra entre los estados de Michoacán y Guanajuato. En este lago existen alrededor de más de 1.300 pescadores y tiene una capacidad de almacenamiento de 900 millones de metros cúbicos de agua. El siguiente lago más importante es el lago de Pátzcuaro, en donde existen alrededor de 1.350 pescadores. Tiene una capacidad de almacenamiento de 550 millones de metros cúbicos. Y bueno, pues este lago pues, es muy conocido por nosotros porque se encuentra aquí en el estado de Michoacán. Y bueno, respecto a los pescadores, este es el dato que nos proporciona Conapesca. Sin embargo, sabemos que el número de pescadores está alrededor de los 800 actualmente. El siguiente lago, por importancia, es el lago de Catemaco. En este lago existen alrededor de 1.098 pescadores. Tiene una capacidad de almacenamiento de 454 millones cúbicos de agua. Este lago se encuentra en el estado de Veracruz. Y por último, el lago de Yuriria, que tiene alrededor de 550 pescadores más, 188 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, y este lago se encuentra en el estado de Guanajuato. Respecto a las presas más importantes también por su tamaño, por su capacidad de almacenamiento y por las pesquerías que se desarrollan en ellas, son las siguientes. La presa más grande que tenemos en México es la presa La Angostura, con una capacidad al nivel máximo ordinario de más de 15.500 metros de millones cúbicos. Se han reportado alrededor de más de 1.500 pescadores y esta presa se encuentra en el estado de Chiapas. La segunda presa por su tamaño más importante es la presa Malpaso. En ella se han registrado alrededor de 263 pescadores y tiene una capacidad igual al nivel de aguas máximo ordinario de más de 12.000 millones de metros cúbicos de agua. Le sigue esta presa Malpaso también se encuentra en el estado de Chiapas. Seguida de la presa Malpaso está la presa Infernillo, que se encuentra entre los estados de Guerrero y Michoacán. Y bueno, en esta presa se han reportado alrededor de más de 2.000 pescadores y con una capacidad de 9.340 millones de metros cúbicos. La siguiente presa es la presa Temazcal. Se han reportado más de 600 pescadores y tiene una capacidad de 8.119 millones de metros cúbicos. Esta presa se encuentra en el estado de Guanajuato. Y bueno, en quinto lugar se encuentra la presa Aguamilpa, que se han reportado más de 900 pescadores y tiene una capacidad de almacenamiento de 5.540 millones de metros cúbicos. Bueno, estas o son los lagos y presas más importantes que tenemos en nuestro país y donde se desarrollan las actividades pesqueras. Pero respecto a las especies, bueno, en México tenemos aproximadamente más de 2.000 especies de peces en el país. De estas más de 2.000 especies, existen 505 especies que son denominadas de agua dulce y el 54% de estas especies son endémicas. De acuerdo a la norma oficial Pesca para la Pesca Responsable en aguas continentales, eh, están autorizadas 81 especies de peces, 3 especies de crustáceos, un anfibio, un anélido y un insecto. Pero en cuanto al volumen, ¿cómo estamos en México? ¿Cómo está la producción pesquera en aguas continentales en México? Pues al igual que a nivel mundial, obviamente se ve mucho mayor el volumen de producción pesquera
que se reporta en este caso en las aguas salobres y marinas. Y en el caso de las aguas continentales, pues se ve mucho menor. En el año 2023, la producción pesquera total fue alrededor de 2,15 millones de toneladas. De estos 2,15 millones, 2,05 millones fue la producción de aguas salobres y marinas, que contribuyó con el 95,4%, mientras que la producción pesquera en aguas continentales estuvo alrededor de las 98,6 mil toneladas, con lo cual contribuyó al 4,5% de las aguas continentales, de la producción total. Bueno, de acuerdo a datos de Conapesca, durante los años de 1999 hasta el año 2014, la producción pesquera en aguas continentales en promedio estuvo alrededor de las 136 mil toneladas. Y como observamos aquí en el año 2015, hubo o se incrementó de manera drástica la producción. Esta producción estuvo alrededor de las 500, de más de 500 mil toneladas. Y posteriormente, en el año 2016, hubo otro descenso, y del año 2016 hasta el año 2019, en promedio la producción estuvo arriba de las 250 mil toneladas. Posteriormente, en 2020 hubo otro descenso, y de 2020 a 2023, en promedio la producción estuvo alrededor de las 92 mil toneladas. Bueno, este descenso del año 2020 igual se atribuye a la afectación que tuvieron las actividades por la pandemia COVID-19. Y bueno, sin embargo, aquí es importante mencionar que, bueno, las estadísticas que hay en México en realidad no reflejan lo que sucede en la realidad. En estas estadísticas, pues no se considera la captura que se utiliza para el autoconsumo. Además, como ya mencioné, al igual que a nivel mundial, pues no existen buenos reportes de pesca, y tampoco hay buenos registros dentro de las estadísticas. Muchas veces estas estadísticas se contradicen con lo que dice el anuario estadístico de Conapesca y con lo que o con la información que solicitamos directamente a las oficinas de pesca, y tampoco coincide con lo que nosotros vemos en campo. Entonces, lo que nos indica que, bueno, podría ser tal vez mayor la producción de las pesqueras continentales. Sin embargo, pues consideramos que estos datos están subestimados. ¿Y cómo está compuesta esta producción pesquera en aguas continentales? Bueno, las principales especies que se capturan en las aguas continentales son especies introducidas, como lo son la tilapia y la carpa. Y bueno, esto se debe principalmente que a estas especies fueron introducidas. Se tienen datos de que la tilapia fue introducida durante los años 60 en una gran cantidad de cuerpos de agua, y la carpa, pues hay datos que dicen que se introdujo desde 1884. Hay otros datos donde nos dicen que se introdujo en 1936. Sin embargo, pues bueno, estas especies fueron introducidas en muchos cuerpos de agua continentales con el fin de aumentar la producción en esas pesquerías. Y bueno, por lo tanto, la tilapia contribuye a la producción pesquera con el 35%, seguido de la carpa con el 28%, posteriormente el bagre con el 15%, en cuarto lugar la lobina con el 11%. Aquí es importante mencionar que la lobina es considerada una especie para la pesca deportiva recreativa. Sin embargo, tiene una gran contribución a las pesquerías continentales. Por otro lado, en quinto lugar de contribución es el charal con un 7%. Y bueno, esta contribución principalmente se debe a que su captura se da en los principales lagos del centro de nuestro país, como es Chapala, Cuitzeo y Pátzcuaro. Y en sexto lugar está la mojarra,
que contribuye con un 3%. Estas mojarras son del género Cyclasoma, que comúnmente se capturan en los cuerpos de agua continentales en el sur de nuestro país. Y bueno, también hacen mención a una séptima especie que contribuye con el 1%, y esta especie es una especie que se denomina comúnmente como besugo, y que estas pesquerías comúnmente se dan en el norte de nuestro país. Y bueno, ¿cuáles son las características de estas pesquerías continentales? Estas pesquerías continentales comúnmente son artesanales. Los pescadores elaboran sus propias artes de pesca. Se realizan en pequeña escala. Son multiespecíficas, como vimos en la lámina anterior. Hay diferentes especies que se capturan en estas pesquerías. Las embarcaciones que utilizan regularmente son pequeñas, menores a 10 metros de eslora. Utilizan en algunos casos motores, los cuales no son mayores a 75 caballos de fuerza. En muchos de los casos no utilizan motor, utilizan remos para impulsar estas embarcaciones. Y la pesca continental se realiza de manera individual, pero muy frecuente se realiza de forma familiar, en donde participan los padres, los hijos, los hermanos. En algunas ocasiones también las mujeres participan. Eh, Comúnmente los pescadores son propietarios de sus embarcaciones y sus redes, ya que ellos las elaboran, las construyen y bueno, pues son propietarios. En algunos casos muy esporádicos también rentan esas artes de pesca, pero con mayor frecuencia se ha visto que ellos son los propietarios. ¿Y cómo se hace la captura de las especies en las pesquerías continentales? Pues las artes de pesca que más comúnmente se utilizan en las pesquerías continentales son la trampa o naza, que principalmente se utiliza para las capturas de carpas y bagres. La red agallera, que es el arte de pesca que se utiliza con mayor frecuencia, y esta se utiliza principalmente para la captura de tilapia, de charales, para la captura también de carpas. Y bueno, estas redes agalleras hay una variabilidad, una variación, ¿no?, en cuanto a las características, ya que hay de diferentes largos, alturas, y sobre todo hay una gran diferencia dependiendo de la especie que quieran capturar, diferencias en los tamaños de luz de malla. Otra de las artes de pesca también utilizadas muy frecuentemente en las pesquerías continentales son las líneas de anzuelos o címberas, también conocidas, y principalmente las utilizan para la captura de carpas. Y bueno, y por supuesto también en estas pesquerías continentales hay artes de pesca que no son permitidas, artes de pesca ilegales. Comúnmente se utilizan redes de arrastre. Aquí en esta región se les conoce comúnmente como chinchorros. Respecto a sus características sociales, estas pesquerías se caracterizan porque las comunidades pesqueras se encuentran en lugares apartados y dispersos, y por lo tanto, pues son localidades de alta marginación, sin servicios básicos médicos, tal vez de educación, en algunos casos sin servicios de electricidad o sin servicios de agua. Debido a que estas comunidades se encuentran en lugares apartados y dispersos, también en los últimos años existe un gran o un alto nivel de inseguridad, en donde se realizan pues actividades ilícitas. Y bueno, quienes realizan esas actividades ilícitas, pues también muchas veces ellos coordinan las actividades económicas, y entre ellas pues también la actividad pesquera que se realiza en estas pesquerías continentales. Por otra parte, pues tampoco, debido a la falta de servicios básicos como la electricidad,
pues no cuentan estas comunidades con infraestructura para, para mantener, para comercializar sus productos pesqueros, y debido a esto, pues tienen una distribución y mercados muy limitados. eh, Además de que, bueno, la mayor parte de esta producción pesquera en aguas continentales es para autoconsumo. Sin embargo, pues debido a estas características, pues no tienen grandes mercados las producciones pesqueras, y además que comúnmente no les dan tampoco un valor agregado. El nivel de ingreso de los pescadores es muy bajo. Por lo tanto, actualmente la pesca en muchos de los casos ya es una actividad complementaria. No tienen muchas oportunidades de conseguir otro trabajo, eh, y bueno, y sobre todo trabajos que sean mejor remunerados. Por lo tanto, también tienen pues poco acceso a fuentes de capital, poco acceso a los créditos. Y bueno, estas pesquerías continentales, en estas comunidades la organización es muy básica, se basa en relaciones parentales y vecinales. Aunque pareciera que no hay organización en estas comunidades pesqueras continentales, sí hay organización. Sin embargo, esta organización no es a través de las instituciones o dependencias, como les comento, se basa en una organización prácticamente de la comunidad. Y bueno, actualmente la captura de estas pesquerías pues depende mucho de las condiciones ambientales. Eh, a lo largo de este año pues hubo un estrés hídrico que afectó precisamente a estas pesquerías y afectó por supuesto la disponibilidad de los recursos pesqueros. Y ante esta situación, pues también una característica que se ha presentado comúnmente en estas pesquerías es la migración, ¿no?, de las personas que se dedican a la pesca, y también de la denominada actualmente migración climática, ¿no?, que por estas condiciones que han cambiado en el ambiente, ha bajado la actividad pesquera y tienen que migrar a otros lugares para tener otros ingresos y para realizar otras actividades. Bueno, ¿y cómo está en el aspecto económico? Para saber cuál es la participación del valor de las pesquerías continentales, es importante mencionar que de acuerdo a Conapesca, en 2023 el valor total de la producción pesquera nacional fue de más de 49.000 millones de pesos. De estos 49.000 millones de pesos, las principales especies de las pesquerías continentales que aportaron fueron la mojarra tilapia, carpa, charal y bagre. Y aquí es importante resaltar que la especie o una de las especies más importantes, no solamente para las pesquerías continentales, sino para las pesquerías en general, es la mojarra. Y esto se ve reflejado en su volumen, ya que ocupó el quinto lugar en cuanto a volumen, por debajo de la sardina, de la anchoveta, del camarón y del atún. Le siguió la mojarra tilapia y se obtuvieron más de 77.000 toneladas durante el año 2023. Y por su valor, pues también es una especie muy importante. A nivel nacional ocupó el tercer lugar por debajo del camarón, que es la especie que tiene más valor, seguido de la sardina, y en tercer lugar estuvo la mojarra tilapia, que aportó más de 2.000 millones de pesos a la producción pesquera nacional. La segunda especie más importante por su volumen fue la carpa, ocupó el lugar número 18, y bueno, se registraron más de 14.000 toneladas de la producción pesquera de esta especie, y por su valor ocupó el lugar 17, y en la cual se aportaron más de 671 millones de pesos por su producción. La tercera especie que mayor o de mayor importancia en las pesquerías continentales es el charal.
ocupó el lugar 36 por su volumen y aportó más de 2.9 mil toneladas a la producción pesquera nacional. Por su valor ocupó el lugar 35 y su producción equivale en pesos a más de 133 millones. La cuarta especie más importante fue el bagre, que ocupó el lugar 39 en la producción pesquera nacional y aportó más de 2.7 mil toneladas con un valor de más de 117 millones, ocupando el lugar 36. Es decir, bueno, estas cuatro especies, que son de las especies más importantes, se encontraron dentro de las 50 especies más importantes a nivel nacional en cuanto a su producción y en cuanto a su valor. Y bueno, hay que destacar la importancia que tiene la mojarra tilapia, ¿no? En estas pesquerías continentales y en la producción nacional. Respecto a aspectos sociales, sobre todo a la población registrada en la captura, la población que se dedicó a la pesca en aguas continentales en nuestro país, referente a esto, pues no hay datos específicos de cuántos pescadores en realidad se dedican a las pesquerías continentales a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo a los datos del Anuario Estadístico de CONAPESCA, se menciona que a nivel nacional en 2023 hubo más, casi 300.000 pescadores. De estos, más de 243.000 se dedicaron a la captura y pesquerías acuaculturales, aunque en el anuario estadístico no hace referencia específica a que son pesquerías en aguas continentales. Sabemos que muchas de las pesquerías continentales que se desarrollan en nuestro país provienen de pesquerías acuaculturales. Además, se reporta que en los estados donde no existe litoral y que se supone que, bueno, es donde hay pescadores que se dedican a la pesquería continental, la población que se dedicó a la captura fue alrededor de los 11.000, más de 11.469 pescadores. Y bueno, algo importante que mencionar también es que dentro de las estadísticas, pues no existen datos en general de los pescadores libres y bueno, pues tampoco en específico de los pescadores libres de las pesquerías continentales y además, pues no se toma en consideración el género, ¿no? ¿Cuántas mujeres se dedican a la pesca y en este caso a la pesca continental? Respecto a la comercialización de la pesquería continental, pues la pesquería continental en su totalidad es para consumo nacional. México, de acuerdo a datos de la FAO, es considerado uno de los grandes consumidores de tilapia y bueno, y eso lo vimos como parte del volumen y del valor que genera esta especie, la tilapia. Y bueno, toda la producción es para consumo nacional. Una parte o una gran parte de la captura en la pesca continental es para autoconsumo. Aquí es importante mencionar que el consumo per cápita en México es alrededor de los 12.3 kilogramos por persona. Y bueno, se tiene el dato que la familia de los pescadores, en específico de las pesquerías continentales, comen pescado hasta 5 veces por semana. Es decir, eh, estos pescadores que se dedican a la pesca continental, sus familias, podrían estar por encima del consumo, del promedio del consumo per cápita. Entonces, este es un factor importante que mencionar, sobre todo porque precisamente, vuelvo a repetir, las pesquerías continentales contribuyen a la seguridad alimentaria en específico. Y bueno, dentro de la comercialización, una parte se vende a las comunidades locales cercanas, es venta directa a pie de playa o a pie de granja. Estos datos de cuánto se vende a pie de playa, pues no se tiene, en realidad no se sabe cuál es el volumen y cuál es el valor que implica esta venta directa. Y bueno, una pequeña proporción de las pesquerías continentales se va a los mercados nacionales.
Esto es a través de los intermediarios. Se venden comúnmente en la Ciudad de México, en el Mercado de la Viga o en el Mercado del Mar en Jalisco. Y esta es la forma más común de venta, pero es la que genera menos ingresos y precisamente porque los intermediarios pagan muy bajos precios. Bueno, otro factor importante que ya mencioné, pero es necesario volverlo a resaltar, es que las pesquerías de aguas continentales son fuente de alimentos nutritivos de bajo costo, son fuente principal de proteína. En muchos casos, en muchas de las comunidades, es la única fuente de proteína que tienen. Proporciona ácidos grasos buenos como el omega 3, EPA y DHA. Proporciona micronutrientes como los minerales, el yodo, selenio, calcio, zinc, hierro, algunas vitaminas. Y bueno, con todo esto garantizan una nutrición accesible y sobre todo de calidad a estas poblaciones vulnerables donde se desarrollan estas pesquerías continentales. Y vuelvo a mencionar, proporcionan seguridad alimentaria para un alto número, para un gran número que no ha sido identificado de familias rurales y que, por supuesto, además de la seguridad alimentaria, hay autosuficiencia alimentaria en estas comunidades. Y bueno, de esta manera, pues también contribuye a diversos objetivos de desarrollo sostenible que se encuentran en la Agenda 2030. Y dentro de esos objetivos a los cuales contribuye, pues está el objetivo número uno, que es sobre el fin de la pobreza, ya que genera alimentos, ingresos y empleo a muchas poblaciones rurales que son pobres y vulnerables. Además, también contribuye al objetivo número dos a través de la seguridad alimentaria, reduce la malnutrición y como ya mencionamos, pues aporta proteínas y micronutrientes. Otros de los objetivos que también contribuye las pesquerías continentales, por supuesto, con este aporte nutritivo de alimento, pues mejora la salud y el bienestar de estas comunidades. Además, también aporta al objetivo número 8 de trabajo decente, porque da empleo a personas en las zonas rurales que trabajan en la pesca y pues también trabajan la poscaptura, como ya mencioné, en algunos casos en la comercialización. Y bueno, también eh, contribuye al objetivo 13, acción por el clima, ya que proporciona una fuente de alimentos con una baja huella de carbón. Esto es muy importante. Y también la pesca continental podría contribuir al objetivo 14, que es vida submarina, si este objetivo se modificara para incluir el agua dulce. Entonces, de tal manera que, bueno, esta es la importancia social y económica que tienen las pesquerías continentales. Y respecto a la importancia cultural, bueno, la pesca en aguas interiores pues ha representado una herencia cultural, histórica, ¿no? Para las poblaciones que dependen de esta actividad. Y bueno, esto se refleja en los pueblos originarios como las culturas Wixárika, comúnmente creo que erróneamente denominados huicholes, y bueno, para esta importancia cultural me voy a referir más en específico a la cultura purépecha, ya que para estas culturas, pues los lagos simbolizan el origen de la vida. Además, consideran precisamente para los purépechas que los lagos son proveedores de recursos. Ellos desde esos tiempos sabían que el lago les proveía alimento nutritivo. Y bueno, esto forma parte de la riqueza biocultural que tenemos en nuestro país. Y bueno, respecto a los purépechas, hay un documento denominado Relación de Michoacán, que data del año 1541, en el cual, pues en este documento se narra cómo fue la vida de esta cultura purépecha durante la época prehispánica. Y bueno, en este documento ahí hay registros sobre el aprovechamiento, los primeros registros sobre aprovechamiento y manejo de estos recursos pesqueros, pero además también
se describen las embarcaciones, las redes de pesca que ellos utilizaban en esos tiempos y las actividades relacionadas con la pesca sobre actividades recreativas y cómo usaban elementos de la pesca en su arquitectura, también en su vestimenta, en su joyería y pues en muchas celebraciones. Y es por eso que para los purépechas los recursos pesqueros proporcionan o proporcionaron elementos para su desarrollo social, su desarrollo nutricional y para también su desarrollo comercial. Y bueno, la pesca está profundamente ligada a la cultura purépecha y esto se ve reflejado en el nombre del estado, Michoacán. No sé si sabían, pero yo creo que los que vivimos aquí en Michoacán saben que la palabra Michoacán proviene del náhuatl, Michoacán, que significa lugar o tierra de pescadores. Y del purépecha proviene de la palabra Mixmacuán, que significa lugar junto al lago. Esto pues nos da idea de la importancia que ha tenido la pesca o la actividad pesquera en las culturas originarias, en las culturas mesoamericanas, y esto es de suma importancia mencionarlo. Y por lo tanto, para los purépechas, las tradiciones pesqueras se han transmitido de generación en generación y bueno, se dice que los pescadores no solo capturan pescado, sino que preservan costumbres y prácticas antiguas, y pues esto convierte a esta actividad pesquera en una manifestación cultural viva. Y bueno, esto se ve reflejado principalmente en que los pescadores mantienen pues costumbres, tradiciones, fiestas, rituales religiosos, y que esta actividad pesquera pues también forma parte de su gastronomía, de su historia culinaria. Aquí tenemos muchas cocineras tradicionales que usan estos elementos de la pesca precisamente para su cocina. Y bueno, todas estas manifestaciones pues dan una identidad cultural. Y bueno, aquí en las imágenes podemos ver algunas de las manifestaciones, ¿no? Que se expresan a través de las artes, como es la danza. Y bueno, hay una danza que se denomina la danza del pescado blanco, que hace referencia a cómo se captura este pez o cómo se capturaba este pez en el lago de Pátzcuaro. Y bueno, es de una alta importancia cultural. Y además, bueno, como ya mencioné, pues todo esto se ve reflejado en las artesanías, en muchos casos en su vestimenta. Y bueno, todo esto, como ya mencioné, pues da origen a que también la pesca dé una identidad regional. Y esto también lo podemos ver en uno de los elementos que dan o que simbolizan y que son emblemáticos, por ejemplo, aquí en el estado de Michoacán, en el escudo de armas, ponen como parte importante al pescado blanco. Es un elemento importante y esto hace referencia al origen del nombre de este estadio, de este estado, como mencioné, significa lugar o tierra de pescadores. Otro de los emblemas, pues obviamente son las artes de pesca que se utilizan y que podemos ver pues en muchas de las imágenes cuando hacen referencia a este estado de Michoacán, no solamente al lago de Pátzcuaro, sino en general al lago de Michoacán. Y bueno, esto también pues ha sido plasmado dentro de nuestra moneda, nuestros billetes, y hace referencia a la importancia cultural que tiene la pesca. Bueno, otro de los emblemas, como ya mencioné, pues es el arte de pesca, conocida como red de mariposa o en purépecha conocida como parácata, que actualmente se sigue utilizando con un bajo porcentaje, ya que solamente lo utilizan el 5% de los pescadores. Esto principalmente lo utilizan en la isla de Janitzio, aquí en el lago de Pátzcuaro. Y en los últimos años se ha incrementado su uso hasta el 40%, y esto para preservar la tradición como exhibición para los turistas principalmente, pero esta exhibición no la puede realizar cualquier persona, cualquier pescador. Deben ser maestros pescadores que son autorizados por tatas, refiriéndonos a tatas, aquellas personas mayores de 50 años que, que por su experiencia y conocimientos de la cultura purépecha, pues son muy reconocidos. Y bueno, por estos tatas
o las personas que pueden utilizar estas redes deben estar autorizados por estos tatas. Y bueno, esto representa un ingreso del 70% a las familias, ¿no? Por estas exhibiciones eh, para los turistas, pues también genera ingresos. Y bueno, esta arte de pesca se vio reflejada en uno de los billetes de 50 pesos de nuestra moneda nacional. Otro de los emblemas en la pesca continental, en específico aquí en el lago de Pátzcuaro, es el pescado blanco. Y esta especie ha sido emblemática, ¿no?, para la cultura purépecha, debido a que ha sido la base de la alimentación para estos pueblos, no solamente en el lago de Pátzcuaro, sino en varios lagos michoacanos. Esto es desde épocas prehispánicas. Y bueno, actualmente es considerado como el único relicto de la cultura lacustre de Mesoamérica. Eh, Tiene una gran importancia económica, a ser uno de los principales atractivos turísticos y gastronómicos, pero además tiene una importancia cultural al encontrarse en las tradiciones culinarias y culturales. Y bueno, hay una leyenda que hace referencia a este pescado blanco y como les comento, parte de estas leyendas forman parte de la historia cultural que tienen estos pueblos purépechas. Y bueno, esta leyenda, la cual les voy a ir comentando ahorita, hace referencia a que cuando llegó Vasco de Quiroga a esta región, dio dos grandes regalos. Uno de ellos fue el Hospital de Michoacán y el otro fue la Virgen de la Salud, que es la patrona de aquí de Pátzcuaro. Y bueno, esta Virgen pues es muy milagrosa y como era tan milagrosa, pues la querían compartir con las demás comunidades. Por lo tanto, unas doncellas la cargaban y la acompañaron largo tiempo para llevarla a diferentes comunidades, entre ellas a las islas que se encuentran en el lago de Pátzcuaro. Pero durante su regreso, eh, se dice la leyenda que subieron o saltaron miles de peces a las canoas con la imagen de la Virgen de la Salud en la frente del pescado blanco. Y ahí dicen que si pones atención a la cabeza o a la frente del pescado blanco, podrías ver la imagen de la Virgen de la Salud. Y esto, pues, forma parte de la importancia cultural de la herencia que se transmite a través de las generaciones. Y bueno, esto tiene que ver con el conocimiento y el saber de los pueblos purépechas que se ha transmitido. Y bueno, como ya mencioné, pues se dice que en la parte frontal de la cabeza del pescado blanco podemos, si ponemos atención, podemos ver a la Virgen de la Salud. Y bueno, aquí la palabra crucial es precisamente la salud. Y como les comento, tiene que ver con parte de la herencia de los saberes de la cultura purépecha, ya que pues el pescado blanco eh, se ha documentado que es una de las especies que tiene de las más altas concentraciones de entre una gran cantidad de especies de ácido DHA, que es un ácido graso de cadena larga, y que este ácido graso es esencial para el desarrollo y funcionamiento del cerebro humano. Entonces aquí podemos ver la relación eh, que tiene los saberes, ¿no?, ancestrales de la cultura purépecha con la ciencia actualmente sobre, en este caso, lo que representa el pescado blanco, que en este caso es la salud. Y bueno, ya casi para finalizar, solamente como reflexiones finales y después de todo lo que presenté, quiero dejar lo siguiente. Actualmente se sigue o no se considera a la pesca continental como una actividad relevante, esto solamente teniendo en consideración sus aportes económicos. Sin embargo, tiene una gran importancia. Esta importancia no es reconocida y esta importancia pues se debe a que genera alimentos, empleo e ingresos económicos a las familias rurales. Otra de las grandes importancias a las que pues tampoco ha sido reconocida es que tiene un gran aporte a la seguridad alimentaria. Esta importancia se ha ignorado en gran medida y frecuencia. Y bueno, por supuesto que las prioridades de investigación, subsidios, inversión,
pues se han destinado a otros sectores como la agricultura y la ganadería, pero no en general a la pesca y pues menos a las pesquerías continentales. Por otra parte, pues es importante valorizar pues la importancia cultural que tienen estas pesquerías continentales, ya que forman parte de las tradiciones, del patrimonio cultural y como vimos, pues dan identidad. Esta identidad es transmitida de generación en generación. Y bueno, ya para finalizar, quiero concluir con una cita textual tomada de un libro acerca de las políticas pesqueras en México, de la autora Graciela Alcalá, que fue publicado en 2003, y que, bueno, con esta última intervención, lo que quiero es otra vez resaltar la importancia que tienen estas pesquerías continentales, y este texto pues hace referencia a esto que quiero resaltar y dice así: la importancia de la actividad pesquera radica no en la cantidad de dinero que ingresa a las arcas nacionales por su ejercicio, tampoco por el número de personas que la practican, aunque ellas posibilitan la creación de entre 5 y 6 empleos directos, sino porque permite la sobrevivencia de miles y miles de personas que nada tienen, proporcionando alimentos baratos y altamente nutritivos a la población de escasos recursos económicos y porque son precisamente ellas las que defienden constantemente en su vida cotidiana al medio ambiente. Y pues por último, agradezco mucho su atención, dejo mis datos de contacto para cualquier comunicación posterior y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro Andrés Arellano Torres, por la presentación en este seminario. Puedes dejar de compartir pantalla y vamos a ir con la sesión de dudas y preguntas. Saludos. Te adelanto que hay unos saludos desde Pátzcuaro por parte de Mauricio Vargas y también te felicitan por tu charla, ¿no? Eh, Gracias por este recorrido que justo habló sobre la importancia económica, social y cultural, que es muy importante. A veces nada más nos vamos por uno de los lados. Hay varias manitas en Zoom, entonces voy a intercalar los comentarios en Zoom con los comentarios en Facebook. Entonces le voy a dar la palabra al maestro Cisneros. Adelante. Muchas gracias. Me parece una presentación muy padre, muy bien estructurada. Felicidades por eso. Haciendo números con las cantidades que mostraste, maestros, veo que en promedio el kilo de pescado de aguas continentales, sí, pescados en general de aguas continentales andan en 26 pesos, que es muy bajo comparado con cuando uno lo compara con los peces marinos. Y eso también es muy importante considerarlo, porque como que no tienen valor agregado, me da la impresión. Otra cosa que lo mencionaste, pero que también es muy importante y lo hemos visto en las aguas marinas, es el consumo por las comunidades pesqueras de lo que capturan. Efectivamente, el consumo per cápita nacional anda en 12 y medio, 13, depende de qué año lo calculamos, y ese es el aparente, pero el real nosotros lo hemos calculado en las comunidades pesqueras costeras marinas, andan como en 45 kilos por per cápita, consumo real. Y de ahí no me extrañaría para nada que en las aguas continentales fuese también tan elevado o quizás más elevado que eso que nosotros calculamos, y de ahí eso abona la importancia de la seguridad y la soberanía alimentaria de estos recursos que efectivamente como que no les hemos dado la importancia que tienen realmente. Muchas gracias por la presentación. Está muy padrísima. Me gustó mucho. Eh, Pues muchas gracias, doctor Cisneros, por sus palabras. Y en efecto, sí, es muy importante esto que acaba de mencionar. En realidad, debido a que no tienen un valor agregado comúnmente estas especies, como mencioné, pues en realidad su valor es muy bajo. Se hace falta sobre todo mucha capacitación, ¿no? Para que le den un valor agregado. Muchas veces ya no se necesita eh,
capturar más, sino de lo que capturan para tener más ingresos se requeriría pues darle ese valor agregado. Y respecto al consumo per cápita, pues en realidad yo creo que también estoy de acuerdo en estas comunidades, pues va más allá de los 12 kilogramos que consumen, ¿no? Se han estimado pues hay cerca de los 36 kilogramos hasta los 50 kilogramos, mucho más alto que el promedio nacional. Y eso es también muy importante tenerlo en consideración. Y pues lo que comento, ¿no? Tener en consideración que, bueno, pues precisamente estas pesquerías son de autoconsumo y que aportan de manera significante a la suficiencia alimentaria, precisamente, a la seguridad alimentaria. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por los comentarios. Le voy a dar la palabra a Ramón Rojas. Adelante, Ramón. Hola, 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 saludos a todos. Muchas gracias, Andrés, felicidades, qué bonita charla, qué padre ver que estos enfoques se estén atendiendo desde el instituto, sin duda fundamentales y centrar y pensar en las personas, ¿no? Justo en la mañana estaba platicando con Denet de cómo ha habido un turnover en estos temas, de lo que enfoca la investigación, ¿no? Y de verdad que te agradezco mucho, creo que nos diste una conferencia magistral sobre estos temas, ¿no? Yo aquí tengo una pregunta, Andrés. Eh, a lo mejor eh, la tendremos que contestar entre todos, pero creo que tú eres una persona importante que nos puede ayudar a entender esto, ¿no? Sin duda queremos conservar las pesquerías, pero hay una cultura asociada a las pesquerías que si se pierde una pesquería, también se pierde la cultura, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías, Andrés, para que esta cultura se pueda permanecer, pueda continuar, se pueda registrar y digamos que continúe, ¿no? Finalmente, este todas estas tradiciones son importantes y son valiosas para la humanidad y a lo mejor ponerle un peso a eso es muy difícil, ¿no? O sea, ¿cómo capitalizas, digamos, en pesos, en moneda, algo tan valioso como esta leyenda que comentas de la Virgen de la Salud, ¿no? Que sin duda es fundamental, nos da mucha identidad. Y en otro punto, pues más bien es como ponerte una propuesta indecorosa. Logramos hacer la identidad geográfica del pulpo maya, justamente buscando darle valor agregado, la identidad geográfica protegida. ¿Por qué no empezamos a trabajar, Andrés, en dársela al pescado blanco? Creo que tenemos todo y no debería de costarnos gran trabajo y ya desde el INIPAS recorrimos el caminito. Felicidades, Andrés, muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Isaac, por los comentarios muy importantes. Bueno, respecto a cómo podemos no perder esta cultura, ¿no? Pues en efecto es muy importante parte de lo que estamos realizando nosotros como instituto, como CREAP, es precisamente, pues además de hacer actividades productivas con la acuacultura, también lo que estamos realizando es conservar las especies y sobre todo recuperarlas, ¿no? Nosotros en los últimos años sabemos que al recuperar las especies no solamente recuperamos a los peces o las especies en específico, sino también estamos recuperando parte de la cultura, parte de los saberes, parte de las tradiciones, ¿no? Porque como ya comenté, ¿no? Las especies y la pesca aquí, por lo menos en Michoacán, pero además en muchas otras partes, son factores importantes para crear esa identidad. Actualmente, sobre todo niños, no conocen, por ejemplo, el achoque. Nosotros participamos en una exposición en colaboración con la Universidad Michoacana que se denominó Arte y Ciencia de los Peces y Achoques del Lago de Pátzcuaro. Y con eso, bueno, pretendemos de que se vuelva a recuperar esa historia y que la conozcan las nuevas generaciones, pero además con la acuacultura, pues hemos realizado repoblamientos, por ejemplo, de una especie que también es emblemática, que se llama cúmara, y con esto, bueno, pues también, además de recuperar a la especie,
pues lo que tratamos es de recuperar precisamente esas tradiciones y toda esa cultura. Respecto al pescado blanco, pues ya aquí hemos también trabajado con el gobierno del estado y otras dependencias para dar la denominación de origen del pescado blanco. Sin embargo, yo creo que podríamos comenzar, ¿no? con la propuesta que nos haces, y yo creo que aquí el instituto nos podría apoyar mucho, pero sin duda es algo importante que ya estamos empezando a realizar. Gracias. Muchísimas gracias. Nos encanta que a partir de los seminarios pues se realicen estas colaboraciones, ¿no? Ya sea internas o externas. Entonces ya nos estarán enseñando el resultado de esta primera intervención. Voy a ir con una pregunta que tenemos en Facebook antes de dar la palabra a nuestra siguiente persona aquí en la sala. Y lo que nos comentan es que si ¿cuánto producen actualmente en Pátzcuaro, Sirawen de pescado blanco y de charal? Si tuvieras los números. Bueno, los números exactos no los tenemos. Lo que sí te puedo comentar es que actualmente estamos realizando precisamente un proyecto porque no hay registros de captura. Por ejemplo, en el lago de Pátzcuaro solamente de los 800 pescadores, solamente hay registrados oficialmente 3 cooperativas. Y bueno, estos no realizan como tal los reportes. En Siragüen hay una cooperativa, pero no hay un reportes, ¿no? Este es uno de los problemas principales que tenemos. Pero lo que sí te puedo comentar es que precisamente hay un proyecto que está a cargo del maestro Daniel Hernández, en el cual precisamente a través de encuestas se está haciendo una estimación y sobre todo buscar los promedios a las producciones que se han realizado en los últimos 10 años, porque hay un hueco de información que necesitamos cubrir. Y pues no te quiero dar un número porque no quiero precisamente caer en un error, pero sí estamos realizando este trabajo precisamente para tener esas cifras con mayor exactitud. Ah, perfecto. Entonces de nuevo estaremos atentos a las actualizaciones, ya sea a través directamente del CRIA o también a través de el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Silvia Salas, adelante, por favor. Gracias. Muchas. ¿Sí me escuchan? Yo, Sí, muy bien. realmente es un gusto escuchar una charla como esta. Felicidades también por esta forma tan integral de presentarla. Y sobre todo me da mucho gusto ver que se hable de las aguas, de las pesquerías de aguas continentales. Creo que las tenemos muy ignoradas en general los que trabajamos en pesca, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Y me gustó mucho tu cierre. Yo quiero retomar este punto donde integras los objetivos de desarrollo sostenible que van más allá del objetivo 14 y que incluso el objetivo 14 no integra de una manera muy, digamos, concreta las pesquerías continentales. Entonces, creo que ya con esa contribución que hacen a los objetivos de desarrollo sostenible, ya es razón suficiente para ponerlas en la posición que deberían estar de visibilización, de apoyos y de poder realmente resaltar su contribución, ¿no? Entonces, me gustó mucho ese cierre, además de la parte cultural, pero quiero resaltar eso porque siempre nos quedamos con el objetivo 14 y no, la pesca incide en muchos objetivos y tú los trajiste muy bien aquí. Y hablaste de recuperación de las poblaciones, estas poblaciones, me acuerdo que cuando fui a Michoacán y vi esta presentación de la que hablas, donde se simula la pesca, me dio tristeza pensar que ahora lo veamos solamente como algo que fue, pero yo no sabía todo este contexto cultural y todo esto que involucra este proceso, entonces también se me hizo muy interesante. Pensando en el impacto del cambio climático, tú nos mostraste las zonas, los lagos, ríos que contribuyen. Y pensando en estos periodos de sequías y de inundaciones, no sé si existe información sobre esas capacidades, porque hablar de la recuperación de las pesquerías no es solo hablar de la recuperación del recurso, ¿no? Sino de sus hábitats y cómo de manera transversal con otras instituciones o grupos se puede incidir en eso. No sé si existe, para empezar con esa información,
y qué se puede hacer, ¿no? ¿A quién puede traer a visibilizar estos contextos para ayudar? Bueno, las implicaciones del cambio climático. Y nada más una más que está dentro de esto mismo. Sé que en Yucatán se hace pesquería de aguas continentales en cenotes. Supongo que ahí va a estar todavía mucho más difícil tener registros de esos, pero no sé si tienes información. Gracias. No, gracias, doctora Silvia. Eh, pues comienzo por la última pregunta. No tenemos información de cenotes. Bueno, en este CREAP y bueno, en los CREAPs que actualmente participan en el programa de evaluación de pesquerías continentales, pues precisamente se han dedicado a hacer evaluaciones en el centro, norte y sur de nuestro país, en los estados en el sur, en el estado de Chiapas y Oaxaca, pero del otro lado de la península de Yucatán, pues no se tiene todavía mucha información y que es muy importante, yo creo que también integrarla a este programa de evaluación de pesquerías continentales. Respecto a lo que se ha hecho pues referente a esta vulnerabilidad del cambio climático con estos ecosistemas acuáticos, pues precisamente los ojos estuvieron pues aquí en el lago de Pátzcuaro y sobre todo en el lago de Cuitzeo. Y debido a eso, pues ya hace 3 años se instaló una mesa de trabajo interinstitucional que fue o está coordinada por la Secretaría de Agricultura, en donde participan gobiernos, bueno, por supuesto el gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales, además de otras organizaciones en donde precisamente pues lo que se resaltó eso, ¿no? Es la importancia de no solamente trabajar de forma específica, en nuestro caso no solamente es trabajar con la pesca, con los pescadores o con el cuerpo de agua, sino hay que hacer un trabajo integral desde una perspectiva de cuenca, porque estos cuerpos de agua, o sea, pues están sujetos, ¿no? A lo que se realicen o a las actividades que se realizan en la cuenca. Y bueno, esa es la nueva perspectiva, pero además no solamente tomar en consideración los aspectos biológicos, sino algo importante que de repente dejamos en última instancia son los aspectos sociales. Entonces sí se ha hecho ese trabajo y bueno, y precisamente de los resultados que se han visibilizado un poco más, bueno, afortunadamente primero pues nos han ayudado las lluvias, ¿no? Que han ayudado un poco a recuperar Pátzcuaro y sobre todo Cuitzeo, que estaban muy secos. Y bueno, y lo otro es también las acciones que se han realizado. Muchas de las acciones que ha realizado el gobierno del estado, por ejemplo, aquí en Pátzcuaro, es limpiar los manantiales. Y bueno, después de esta limpieza, pues ha fluido mucho mejor el agua hacia el lago de Pátzcuaro y actualmente, pues precisamente aprovechando que están limpios los manantiales, pues por ejemplo en estos días que es un lugar turístico muy importante por el Día de Muertos, pues están aprovechando el uso de los manantiales para que sean también un atractivo turístico, ¿no? Eso podría, bueno, habría que evaluarlo en el futuro, pero bueno, por lo menos también está generando y circulando la economía aquí en la región, ¿no? Entonces, eso es de lo importante que puedo comentar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ambos. Aquí hay otra pregunta. Los pescadores ya no están dentro, perdón, los pescadores que ya no están dentro de las sociedades cooperativas pesqueras, ¿cómo repuntan su producción y a quién? Pues como comentaba, uno de los problemas es que hay muchos pescadores no registrados y estos pescadores o pescadores libres Ujú. comúnmente no hacen sus reportes, ¿no? En sí, aunque estén organizados en cooperativas y que estén registrados ante Conapesca, muchos de ellos tampoco realizan los reportes y pues obviamente los que no estén registrados, pues va a ser mucho más difícil tener acceso a las capturas que ellos hagan. Sin embargo, precisamente como les comentaba, parte del proyecto que se está realizando aquí en Pátzcuaro es identificar, ¿no? Todas esas capturas y tener un valor real de las capturas o de la producción pesquera que se realizan por lo menos en los cuerpos de agua aquí de Michoacán.
Gracias. Gracias. Y una última antes de ir con nuestra última intervención en Zoom. Comentaste que ahora la pesca en aguas continentales no es una actividad principal en la economía de los pescadores. ¿Qué porcentaje ocupa dentro de su economía familiar y cuáles son las actividades principales ahora de estos pescadores? Sí, no es una actividad principal, sí quiero resaltar que tal vez ya no sea una actividad principal, pero sigue siendo una actividad importante. O sea, a pesar de las condiciones, por ejemplo, aquí en el lago de Pátzcuaro, del cambio climático, de cómo les ha afectado, de los bajos recursos que puedan obtener por la venta de sus productos, sigue siendo una actividad que se practica y sigue siendo una actividad importante, sobre todo porque sirve como es una base para la alimentación. En porcentajes te puedo decir que pues depende del cuerpo de agua, pero sí hemos detectado que en algunos cuerpos de agua el porcentaje que se dedican a la pesca podría ser como mínimo de un 25%. Y pues en ciertos casos pues se dedican a otras actividades como la agricultura, como actividades de construcción, se van a otras ciudades más grandes a trabajar. Y bueno, eso también ha implicado que haya migración, ¿no? Como comenté en la plática, migración climática, pues debido precisamente a por la vulnerabilidad que ha presentado estos cuerpos de agua, ¿no? Que hubo disminución, por ejemplo, de los niveles de agua y por supuesto de la producción pesquera. Entonces, más o menos en ese porcentaje como mínimo. Sí, 25% no es nada descartable. Gracias por su respuesta. Nos quedan unos 8 minutitos y le voy a dar la palabra a Antonio Díaz de León. Adelante, Antonio. Buenas tardes. Maestro Arellano, muchísimas gracias y también a los organizadores por tan excelente presentación. La pesca en aguas interiores tiene muchos años invisibilizada. Trabajamos normalmente pesca marina y acuacultura y es un tema pues que hay que reivindicar, sobre todo como usted correctamente lo planteó por su importancia social y biocultural. Trae el último discurso, usted, maestro, el que están hablando en Cali hace ratito. En biodiversidad lo felicito, o sea, me da mucho gusto porque hoy el tema es la reivindicación del conocimiento local indígena y de las comunidades locales. Y la bioculturalidad es algo así como eh, antitético ante los planteamientos del mercado, ¿no? Partiendo del hecho de que yo tengo tres preguntas y dos comentarios, rapiditos. Partiendo del hecho de que el nuevo gobierno quiere incrementar la producción pero sobre todo para alimentos y para disminución de pobreza, quiere eficientar el tema del agua, el tema del manejo de cuenca es importante, sobre todo para el consumo humano y quiere impulsar la sostenibilidad de los recursos en el marco del cambio climático. Yo le preguntaría a usted, la primera pregunta es, ¿qué posibilidades hay de incrementar la producción pesquera en nuestros embalses? O sea, ¿hay posibilidades realmente o están tan deteriorados, tan faltos de agua, tan sujetos a factores externos, eh, que es difícilmente hacerlo? ¿Tiene posibilidades la acuacultura rural de contribuir complementariamente, como bien lo ha marcado usted? Esa sería mi primera pregunta, así grande. Eh, Le agradezco que haya reivindicado a Mateo Rosas eh, y a Granados, a María Luisa Granados, el maestro Villar, porque fueron los que trajeron de China la tilapia y la carpa y la metieron acá como especie exótica y que hoy pues es una especie ya casi cuasi nativa y que pocos muchachos hoy y muchachas lo conocen. Es la historia de cómo crecieron las pesquerías en aguas interiores. Eh, ¿Cuáles serían las condiciones habilitadoras para poder lograr esto en aguas interiores? Esa sería mi primera pregunta. No vi en las presas que usted puso el represamiento de Sinaloa y Nayarit como parte de un importante
área que puede tener potencial en términos de la pregunta anterior. ¿Tiene potencial o es tan variable el manejo del agua que a lo mejor no hay poco que hacer por ahí? Esa sería mi segunda pregunta. Y terminaría con la tercera, o sea, el tema del intermediarismo y el tema de la dispersión y la marginalidad. Hay posibilidades de concentrar producto de tal manera de que concentrándolo, por ejemplo, una empresa del Estado pudiera copiarlo, traerlo a los mercados marinos de Guadalajara y de México a mejores precios. O sea, a mí me sorprende mucho el pescado blanco del Nilo, cómo de 26 pesos lo convierten en 130 pesos solo con la alimentación y haciéndote sentir que estás comiendo un pescado de blanco, porque somos comedores de pescado blanco, no café, no morenito, como engañando a un público pues ignorante desafortunadamente o cuya cultura no es la apropiada. Mis dos comentarios. Eh, Bien por el alineamiento a los ODS, pero yo pondría podrían, no pueden, y sobre todo por la carencia de información, por la potencialidad, pero no necesariamente podemos atribuirle que contribuyen con todos esos ODS, lo cual en términos integrales es correcto manejarlo así, y poca gente, no nos salimos del 14, como para ver que que hay más vida fuera del agua, como dicen algunos de prestigiados autores. Y pues lo de la bioculturalidad, a pesar de su enorme arraigo michoacano, lo cual le agradezco mucho porque hoy me enseñó a mí mucho que no conocía, ampliarlo, ampliarlo a Nayarit, ampliarlo a Chiapas, ampliarlo a esos lugares en donde la pesca para ellos es parte de su cultura, no parte del mercado, parte de esa vida en donde ellos han tenido. Por sus respuestas le agradecería, se lo agradezco mucho y es grato escuchar a compañeros en el IMIPAS con planteamientos como los que usted está haciendo. Muchas gracias, muy amable. Lo felicito. Pues muchas gracias por sus comentarios, por sus felicitaciones, doctor Díaz de León. Para mí recibo con mucha gratitud lo que usted comenta. Y bueno, referente a sus preguntas, le quiero comentar que, bueno, para incrementar las pesquerías continentales, yo creo que sí tienen potencial, pero considero que primero debemos trabajar en mejorar los hábitats, ¿no? de estas especies independientemente del cambio climático, porque esto pues ya es un problema que tenemos de hace años, ¿no? La degradación de los hábitats donde se encuentran estas pesquerías continentales, pues es muy importante primero recuperarlos, ¿no? Como comenté, nosotros estamos trabajando en recuperar primero las especies, las poblaciones, y bueno, con eso se tiene la intención en el mediano largo plazo recuperar también la pesquería. Pero eso no va a ser suficiente si en realidad las condiciones o del hábitat no se mejoran, si no se trabaja desde una perspectiva de cuenca, también es algo importante. Y bueno, y sobre todo no considerar estos utilidades que se le dan al agua. Obviamente en las presas, pues la pesca es como la última actividad. En este caso, pues ya no solamente es la pesca, actualmente también se está incluyendo la acuacultura, lo cual pues son actividades primarias que pues son las últimas en considerar, ¿no? Le dan, como mencioné, preferencia a la agricultura, a la producción de energía eléctrica, pero no a estas actividades. Por otro lado, bueno, respecto a Nayarit, pues uno de los embalses, bandera, de hecho hubo una presentación aquí dentro de estos seminarios sobre la pesca que se desarrolla en la presa Aguamilpa, y yo creo que en toda esa zona pues se está trabajando bien, precisamente ellos
han trabajado como un modelo, tienen buenas producciones. Precisamente ahí también interviene uno de los pueblos originarios, en donde pues conservan precisamente muchos sus recursos. Y aunque su pesquería está basada principalmente en tilapia, ellos se han organizado muy bien y bueno, han tenido producciones constantes, ¿no? Positivas. Y respecto a cómo comercializar el producto y precisamente, bueno, el planteamiento que usted realiza sobre tener centros de acopio, yo creo que eso es una muy interesante propuesta que, bueno, por ejemplo, en el lago de Chapala, pues hay varios centros de acopio. Sin embargo, eso se necesita replicar en muchos otros cuerpos de agua continentales, ¿no? En su mayoría, pues no existen estos centros de acopio. Y algo que, bueno, también lo mencioné en la plática, es que desafortunadamente las actividades ilícitas, la inseguridad, tiene un efecto que tampoco deja que haya desarrollo en cuanto a la comercialización, ¿no? De hecho, nosotros lo hemos visto al querer hacer muestreos en campo en esas comunidades, pues ahí lo que predomina es la inseguridad y son los quien en realidad marcan la línea para esta comercialización y economía en esas comunidades. Y bueno, respecto pues a los ODS, pues sí, en realidad pudieran contribuir, o sea, esto va mucho más allá, pero considero que es una forma precisamente de visibilizar la importancia que tienen estas pesquerías continentales. Y bueno, en realidad estos objetivos se enfocan principalmente, pues como ya bien mencionó, a la pesca marina y bueno, y sobre todo, pues aquí es lo importante que pues no dejen a la pesca de aguas continentales, ¿no? La importancia radica precisamente en en la seguridad alimentaria y sobre todo, bueno, dentro de esta administración que acaba de cambiar y esta nueva que acaba de iniciar, bueno, parte importante, ¿no? Dicen primero los pobres, ¿no? Y bueno, muchas de estas comunidades donde se practican las pesquerías continentales son pobres y bueno, deberíamos trabajar hacia ese enfoque de mejorar estas comunidades. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a los dos por las preguntas y las respuestas y las intervenciones. Y me parece que con eso vamos a cerrar el seminario del día de hoy. La verdad es que nos da muchísimo gusto toda la participación que hemos tenido, tanto en la sala de Zoom como en la página de Facebook. Ahí tiene muchas felicitaciones y saludos, incluso desde otros países como El Salvador. Agradecemos a todos su presencia. Este seminario queda grabado, entonces pueden compartir el enlace posteriormente y nosotros también lo subimos a la página de YouTube del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Entonces, desde ese canal, pues también podrían estar compartiendo la información que tan amablemente nos compartió el maestro Andrés Arellano Torres. Les recuerdo que nos habló sobre las pesquerías continentales, una mirada a su importancia económica, social y cultural, y pues logró muy bien engranar todos esos aspectos diferentes dentro de las pesquerías continentales. Este fue el seminario interinstitucional del IMIPAS y del ANRESC. Muchísimas gracias a todos. Ahorita va a aparecer en nuestro canal de YouTube, perdón, en nuestro canal de Facebook va a aparecer el QR del canal de WhatsApp del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Si quieren recibir directamente los informes de las diferentes actividades que tenemos, ahí lo pueden seguir. Y ahorita en el chat de Zoom, pues les pongo la información para que si todavía no están en contacto con el laboratorio, bueno, pues ahí sigan la información en el siguiente seminario, pues estén aquí en nuestra sala de Zoom o en el canal que a ustedes les guste. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión en el último seminario del año. Que estén muy bien. Hasta luego y provecho. Gracias, hasta luego.